las características de la institucionalidad y o políticas de juventud. Estamos hablando de instancias, de temas, de poblaciones y enfoques con que se ha trabajado la temática. También, ¿cuáles son las instancias regionales centroamericanas de institucionalidad y o políticas de juventud? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? Y nuevamente, ¿en qué temas, poblaciones o enfoques trabajan? Entonces, fue muy coyuntural, ¿verdad? El tema de la institucionalidad de juventud y de políticas por estos organismos que se surgieron, ¿no? De la OIJ, ¿no? Que trabajó muy enfocado en los momentos en América del Sur y luego aquí en Centroamérica. Quiero comentarles que actualmente, Honduras tuvo un gran avance, institucionalidad, ley marco y todo, pero actualmente todo eso ha retrocedido. La situación es completamente diferente. Ya ahora en el 2014, pues con un nuevo gobierno, hicieron no solo del tema de juventud, sino que a nivel de todo el Estado, ¿verdad? Y también con el tema de ajuste estructural, reducción del gasto, hicieron recomendaciones de suprimir este tipo de instituciones que consideraban generaban más gasto, ¿verdad? Y que también tenían programas que más bien eran paralelos con otros, ¿no? Con otras instituciones también del gobierno, minimizando, por ejemplo, las políticas más sectoriales en cuanto a educación, salud, empleo. Entonces, el actual gobierno prácticamente ha suprimido la institucionalidad y ha pasado a ser de un instituto, hablando de institucionalidad, de un instituto de juventud, a una dirección de juventud adscrita a una Secretaría de Desarrollo Social. Entonces esto para muchos, que estuvimos en el tema, significa un retroceso, ¿verdad?, de la institucionalidad. Para otros que sí están de acuerdo, pues significa más bien más una concentración, ¿verdad? Y debido a que también hay, pues, muchos abusan de la crítica de que no hubo resultados concretos de esta institución y no hubieron políticas concretas, aunque, sí Honduras tenía una política nacional de juventud aprobada con un enfoque de derechos, ¿verdad?, con un enfoque de el tema de construcción de ciudadanía, pero prácticamente quedó como un documento más. Nunca hubo un presupuesto realmente asignado para la realidad de estas políticas, entonces no hubiera resultado. Entonces la evaluación ha sido, esto no se considera, no se suprime, y mejor trabajamos con la Secretaría de Desarrollo Social, y coincido con Leslie, también con ese enfoque de tratar al sector juventud como un grupo vulnerable más. Actualmente hay reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Social aproximadamente 7 grupos vulnerables, y uno de ellos pues son como jóvenes en riesgo, y es ahí donde entra esta categoría. Entonces entran, por ejemplo, jóvenes, sí está definido en la ley de juventud, por ejemplo, la edad de jóvenes, que es de 12 a 30 años, pero entonces dicen que es una población muy amplia, ¿verdad? Y que entonces abarcaría casi el 70% de la población, porque la población es joven. Entonces como que lo han focalizado más, y mejor solo trabajamos y nos concentramos en los que están en riesgo. Entonces sí, como verán, creo que aproximadamente unos 10 años el panorama ha cambiado después de estar pues en una cúspide, ¿verdad?, con mucha importancia y con mucho entusiasmo también de las mismas organizaciones. Y también algo que hay que mencionar es que después de lo que fue el golpe de Estado en Honduras y la crisis política, el tema de las organizaciones juveniles, el movimiento juvenil, pues bajó completamente. Ha habido mucha división, ¿no? Las que eran organizaciones al final pues han quedado prácticamente divididas
¿verdad? Porque se han parcializado políticamente, entonces no ha habido realmente una movilización en cuanto, o alguna, ¿verdad?, discrepancia en cuanto a estas acciones que ha tomado el gobierno actualmente. Entonces podemos decir que la juventud está callada ante estas situaciones. Creo que habría que evaluar bien o hacer un análisis más profundo, ¿verdad?, de cuál es la real situación o opinión de los jóvenes, pero creo que se enfoca más en tener más acciones y resultados que pues en políticas más a largo plazo, sino que más en políticas muy cortoplacistas, como obtención de un empleo, las políticas que hay ahora, por ejemplo, los programas así grandes, por ejemplo, Chamba Ahora, que es como tener un empleo rápido de horas para jóvenes, y el otro es el tema de prevención de violencia y seguridad, el cual pues viene a poner en la agenda en Honduras de dos temas que son muy delicados, que es el tema de la reducción de la edad punible para los jóvenes de 18 años pasarla a 16 años, y el otro tema es volver a lo que es, bueno, y quitar el derecho a la objeción de conciencia, que es volver al servicio militar obligatorio. Entonces, como verán, ¿verdad?, la situación es un poco delicada para los que conocemos, ¿verdad?, las implicancias de estas acciones, y se están considerando. Bueno, y otro que está así muy en tema es lo de salud sexual y reproductiva, pero eso sí hay más movilización, vemos, pero lo que es preocupante es que la movilización no es de jóvenes en el tema de salud sexual y reproductiva, sino más de los grupos de mujeres que están más consolidados, ¿verdad?, y tienen acciones. Pero sí, lo que nos preocupa, creo yo, es que no haya reacciones de los movimientos juveniles ante estos temas muy delicados. Creo que en Centroamérica es delicado hablar de institucionalidad, porque normalmente las construcciones institucionales no son lineales. Y segundo, porque los asideros jurídicos que implica la institucionalidad, para que sea lo suficientemente coherente, requiere de una serie de órganos de Estado y de las competencias de una serie de órganos de Estado para poder, digamos, establecer una institucionalidad que no tenga una reversa tan clara como en el caso de Honduras. Pero digo que es preocupante porque efectivamente cuando uno ve la región, lo que encuentra en el caso, por ejemplo, costarricense, es un estancamiento de la institucionalidad juvenil. Cuando mira, en mi visión muy particular, cuando uno mira el caso nicaragüense, lo que encuentra es una excesiva subordinación partidaria de la institucionalidad juvenil. En Honduras coincido absolutamente en lo que está señalando. No conozco con propiedad el caso guatemalteco, además estoy en Guatemala, prefiero escucharlo a usted. Y en el caso de El Salvador, diría yo, ha sido un ascenso bastante errático de la consolidación de una institucionalidad que no sabemos si va a ser todavía funcional. Ya hemos pasado desde, como decíamos hace un rato, de las direcciones nacionales de juventud, deportes y otras hierbas que se les ponía a estas direcciones en los ministerios de educación, a una secretaría de educación, como pasó en otros países, o a consejos nacionales de educación, como pasó en otros países, donde parecía que era por naturaleza una institución que debía de tener o la hija del presidente, o la hija del ministro, o la hija del presidente del Congreso, o el hijo, pues, o la prima o la amiga del colegio, yo no sé, ¿verdad? Pero pareciera que estaba hecho de esa manera. Luego dar un poco giro, digamos, en el caso sobre todo salvadoreño, un giro que cuando se establece por primera vez una Secretaría de la Juventud, se convirtió realmente en un foco de contratación para proselitismo político de jóvenes. Y yo por lo menos recuerdo muy bien, porque iba con alguna frecuencia en los gobiernos del Partido Arena a la Secretaría de Juventud, y uno lo que encontraba era
casi un call center en las campañas electorales de 60, 80 jóvenes llamando permanentemente para convencer sobre la campaña política. Esto era, así inició, por eso digo que es un crecimiento bastante errático. Luego, con el gobierno del presidente Funes, hicimos lo que está sucediendo en Honduras. Hubo una disminución del estatus institucional y se convirtió la Secretaría en una dirección de juventud adscrita a una secretaría, la Secretaría de Inclusión Social. En este mismo periodo se convirtió en un Consejo Nacional de la Juventud, 2 años después. Y 1 año después se convirtió en un Instituto Nacional de la Juventud. Es sumamente errático, porque esto implica que las capacidades institucionales, que las capacidades presupuestarias y que las subordinaciones institucionales en el Estado cambiaron. De estar subordinados a la secretaria de Inclusión Social, la primera dama, a estar subordinadas al señor presidente o estar subordinadas a un ministerio. Entonces, ¿qué pasó durante todo este proceso? Es una caja negra muy difícil, que ni siquiera los que estuvimos ahí logramos entender todavía la enredadera institucional que no la terminamos de afinar. Entonces, yo diría, nosotros tenemos un ascenso progresivo de institucionalidad, pero es un ascenso tan errático que todavía no conocemos la funcionalidad real. Y ya no hablo de El Salvador porque quería decir algo sobre lo regional que tú preguntaste al final. A mí me parece que hay, en el caso de la región, tengo las mismas preocupaciones que ha señalado Clarisa respecto a las movilizaciones juveniles o al asociativismo juvenil, porque de la misma manera que la institucionalidad regional de Centroamérica, que se limita al SICA, y el SICA tiene como institucionalidades de los estados, ¿verdad? El SICA tiene un modelo de integración intergubernamental, no es un modelo de integración comunitaria de Centroamérica. Por lo tanto, hay temas que están absolutamente ausentes, y el de juventud es uno. Yo les preguntaría, ¿dónde tienen los jóvenes un espacio para decir su palabra en todos los órganos del SICA? En ninguno. Ni siquiera en el CCSICA, que es el Consejo Consultivo del SICA, donde se supone que está la sociedad civil. Ya. En el último año y medio se ha hecho un esfuerzo para que en CCSICA, no en CCSICA, sino en los capítulos nacionales del CCSICA, estén un par de jóvenes. Creo que en Guatemala ya lo hicieron, en El Salvador y en Nicaragua. Se está haciendo en los otros países. Pero ahí no hay ningún nivel de vinculación entre las decisiones de los capítulos nacionales y el CCSICA, que sí representa y puede trasladar a las cumbres presidenciales por lo menos una declaración. ¿Ya? Estos últimos 2 años, en algunos esfuerzos, hemos estado intentando buscar que alguna de las secretarías del SICA asuma el tema de juventud como el tema fundamental. Puede ser la CISCA, no me gusta el CCSICA porque tiene muy poco poder. Creímos que la Secretaría General del SICA lo iba a asumir con el señor Hugo Martínez, secretario general del SICA, pero el gobierno entrante de El Salvador, el presidente Sánchez Serén, lo ha llamado a ser canciller de nuevo y no sabemos quién será entonces nuestro nuevo secretario general en el SICA. Entonces se nos presentó ya un problema con redes juveniles que estábamos intentando presionar por esto. Pero, termino con esto. Lo otro que me preocupa es, cuando uno mira el asociativismo juvenil en toda Centroamérica, y hablo de Panamá a Belice, el núcleo del asociativismo juvenil no se preocupa por la región. América Central no está en la agenda de los jóvenes. En fin, termino con eso. Yo creo que hay que situar el contexto de la actual, por supuesto, o de las políticas públicas. Estas no se dan precisamente por iniciativa del Estado, no se dan en un campo estrictamente estatal, se dan en el marco de un interjuego de actores muy variados, desde las organizaciones juveniles, los programas dirigidos a jóvenes, las instituciones de investigación y academia y universidades,
pero un actor que en el caso de Guatemala ha sido trascendental es la cooperación internacional en todos sus sabores, colores y variedades. A veces coincidiendo en enfoques y otras veces no tanto, pero sí que ha sido un actor clave en términos de la orientación que tiene la sociedad civil, que está enfocada en temas juveniles y también de la política pública. Entonces yo creo que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Lo otro que yo quería mencionar a propósito de las intervenciones es el lugar de la institucionalidad juvenil. Depende en cada momento de la orientación que le da pues esta dinámica, ¿verdad? Este interjuego que no solamente es estatal. Vemos en el caso de Guatemala cómo pasa un Instituto Nacional de la Juventud de estar en el Ministerio de Educación a una ley de deporte, a estar ligada al Ministerio de Educación también, pero luego al Ministerio de Cultura, en donde se ve a los jóvenes, ¿verdad? Y ahora una institucionalidad que es más bien dispersa, diría yo, y bueno, voy a tomar parte del chivo, digamos, ¿cuál es el tipo de institucionalidad que nosotros hemos identificado? Digamos, el tipo de políticas de carácter nacional, esta tematización de lo juvenil ha terminado por juvenilizar temas que son de política nacional, como el tema de la educación o el tema de seguridad también. Otra forma de intervención del Estado, pues efectivamente son los organismos específicos de lo juvenil. El caso del CONJUVE es el ejemplo paradigmático, que en su creación estaba llamado a regentar o a de alguna manera transversalizar el enfoque en las políticas públicas, y se ha convertido, tiene más o menos las características que ya describía Carlos para el caso de El Salvador, ¿verdad? Nace un poco como un club de amigos de los hijos del presidente y pues ha ido mutando con el tiempo, esfuerzos de personas que han estado dentro por tratar de darle mayor institucionalidad, pero que también depende, hay subordinación, ¿verdad? Y eso hace que su trayectoria sea bastante errática también. Pero bueno, ahí está eso. Luego también encontramos que yo diría son las más formas que el Estado toma con relación a los jóvenes, que son como pequeñas ventanas o ventanillas. Entonces, dentro de los ministerios se abren por generalmente impronta o porque hay financiamiento de cooperación internacional, esfuerzos específicos para jóvenes, como la política para jóvenes rurales, que solamente duró 2 años y que tuvo un alcance muy limitado. La otra forma que ha tomado son las oficinas municipales de juventud, que tienen que ver con este enfoque de poblaciones vulnerables. Estamos hablando de una racionalidad de gobierno, ¿verdad? Y finalmente también tenemos estos espacios en donde el Estado llama a las y los jóvenes a que movilicen sus grandes tareas, ¿verdad? El gran ejemplo que en este momento puedo citar es el caso de los periodos electorales, ¿verdad? El llamado es a los jóvenes a que se incorporen a los voluntariados para sostener el momento electoral, ¿verdad? Esos son los espacios en donde el Estado de Guatemala llama y ve a los jóvenes. Bien, eso en relación a los órganos y las instituciones. En cuanto a los temas, pues también parece como un menú, ¿verdad? Vemos participación y política, ¿verdad? El llamado a participar a los jóvenes como se interviene ahí, y no solamente el Estado, ese es el punto. La educación también como un asunto que se piensa exclusivamente para jóvenes. El tema de la lírica y el deporte como un recurso no de derechos, sino como un recurso para la prevención de una variedad de supuestos problemas, ¿verdad? O de cómo se construye la noción de problema. El tema de la violencia y la prevención de la violencia. El tema de la salud sexual y reproductiva en función, o más bien diría yo, con énfasis en la parte reproductiva. Y el tema del trabajo en clave de productividad, no de derechos, y invisibilizando también un tema que es de política nacional, que es la regulación de los derechos laborales. Entonces, esos son más o menos los temas y los enfoques con los que se viene abordando en este momento en el país. Bien, y yo quería mencionar, y es más bien una reflexión, no solamente a nivel de instancias, yo diría que el único gran tema sobre el que se regionaliza el abordaje de políticas de juventud es el tema de violencia, y eso está ligado a las políticas de seguridad, ¿verdad? A eso me refería un poco como con la juvenilización de ciertos temas, pero de ahí en más no hay necesariamente una visión regional. Quizás desde la sociedad civil que trabaja el tema de migraciones se está empezando a impulsar algunos procesos y algunas cuestiones que se aborden regionalmente, pero tampoco en este momento han cuajado, ¿verdad? Y por último yo quería dejar una reflexión
acerca de el por qué focalizar y por qué sectorializar, ¿verdad? Si se trata de la mayoría de la población, me refiero a esta preocupación que va dirigida no solamente al Estado, sino también a la sociedad civil que se dedica a los temas juveniles. Tratamos y abordamos temas juveniles, pero no los temas nacionales. Y quiero decir, si la población juvenil es la mayoría, ¿no se trataría más bien de abordar las grandes políticas nacionales con enfoque de las características que tiene la población? Y lo dejo como pregunta también para interlocutar después.